Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera, aunado al programa que tuvimos hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre la División Azul, la división número 250 de Infantería de la Wehrmacht, que todo el mundo la conoce como la División Azul, esos voluntarios españoles que se enlistaron para combatir bajo el ejército alemán en contra de para regresarles sus dádivas allá durante la Guerra Civil Española. La verdad es que va a estar muy interesante porque pues ellos hablaban español, digo, obviamente son españoles, hablaban español, y entonces es bien interesante cuando escuchas sus memorias hablar de batallas como la de Krasnivor, como de Leningrado, y hubieron voluntarios que llegaron hasta estar en Berlín, y que te lo cuenten en español, se escucha muy interesante. Bueno, estábamos platicando sobre la batalla de Leningrado, las tropas avanzan, el grupo, desde un principio, el objetivo de tomar Leningrado, en el año entre el invierno del 40, los soviéticos iniciaron una campaña en contra de Finlandia. Entonces, lo que se conoce como la Guerra de Invierno, los soviéticos, con una gran cantidad de bajas, les costó un montón de hombres y un montón de equipo, lograron derrotar a los finlandeses y les quitaron un montón de territorio. Entonces, el mariscal Mannerheim, quien era el presidente dictador de facto de Finlandia, se acerca a los alemanes y les propone pues, que se hagan aliados. Los alemanes le dicen, ¿sabes qué? Vamos a invadir a la Unión Soviética en junio del 41. Y Mannerheim le dice, está bien, yo le entro, ¿por qué no? Sí. Dice, pero mis únicos objetivos van a ser los de recuperar los territorios que me quitaron los soviéticos en el 40. Entonces, Hitler piensa que ya cuando estén en plena campaña, los finlandeses van a cambiar de idea y que van a continuar avanzando con la promesa de tomar más territorios, y entonces, como en muchas ocasiones, pues como que se hace de oídos sordos, ¿no? Él piensa que ya avanzando, pues lo va a convencer. Comienza la ofensiva, el avance hacia Leningrado, los finlandeses comienzan a avanzar igual, y aquí la idea era llegar a Leningrado y encerrarla en un movimiento de pinzas, con los finlandeses más al norte y los alemanes en el sureste. Esa era la idea original, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando en agosto, mediados de agosto del 41, las tropas alemanas llegan a lo que son los arrabales de Leningrado, pues los finlandeses llegan a lo que era la línea de demarcación de su país antes del 40, empiezan a cavar un montón de trincheras y nadie los movió. Y a pesar de que llega el momento en el que Mannerheim se reúne con Hitler, o sea, imagínense la importancia que Hitler le dio para reunirse con pues, un presidente de un país pues pequeño, le promete, le jura y le perjura, y el otro le dice no, y no, y no, y no. Bueno, hay que mencionar que Leningrado es San Petersburgo, ¿no? Le habían cambiado el nombre, y era importante no necesariamente por su situación estratégica, porque realmente no era una ciudad tan importante, sino era una ciudad que era el centro de la cultura soviética. El nacimiento, ahí comenzó la revolución de febrero. De febrero. Ahí comenzó. Entonces era bien importante porque era una nación que era más bien representativa y era un golpe al orgullo soviético, y por eso era importante capturar Leningrado y humillarlos, ¿no? Porque la idea era humillar. Por eso también yo creo que eso influyó a la decisión de, bueno, no vamos a atacar, vamos a dejar que se mueran de hambre, pues la idea era humillarlos, ¿no? Así es. Entonces, cuando las tropas alemanas comienzan a llegar a lo que es Leningrado, a lo que es los arrabales de Leningrado, la ofensiva en el centro también está avanzando muy rápidamente. Los alemanes avanzan, toman grandes cantidades de tropas, y en septiembre comienza lo que va a ser la batalla de Kiev, la bolsa de Kiev. Los alemanes rodean y capturan a más de 600,000, capturan a 4 ejércitos soviéticos, y entre esos agarran a 600,000 prisioneros. Entonces, cuando la batalla de Kiev se está llevando a cabo,
Y el ejército norte, ante la reticencia de los finlandeses para enlazarse unos con otros y poder encerrar bien a Leningrado, lo que hace Hitler es que les retira tropas. Les quita a sus panzers, les quita artillería, les quita algunas divisiones móviles, se las manda al ejército centro para que ayuden a encerrar a la bolsa de Kiev, para que tengan esta resonante victoria, pero lo que hace es debilitar al grupo de ejércitos norte. Entonces, ahora la nueva misión, el que era el ministro de alimentación de allá de Alemania, del Tercer Reich, le dice al Führer que lo que tienen que hacer es, si nosotros les cortamos la comida, la bebida y las municiones, el Leningrado va a caer en nuestras manos como una manzana madura del árbol. Entonces, como Hitler está ensimismado, está enfocado su visión en las batallas que se están llevando a cabo en el grupo de ejércitos del centro, le dice, está bien, les quito las tropas, me las traigo para el centro, donde hace muchísima más falta, y entonces le pide a Ritter von Lief, quien era el mariscal Ritter von Lief, ¿sabes qué? Comienza un asedio del Leningrado y ellos solitos se van a morir. Esto tiene unas implicaciones sumamente profundas. O sea, cuando le dicen a Ritter von Lief, ¿sabes qué? Vamos a asediar, vamos a asediar a una ciudad que tiene 3 millones de población, 3 millones de población, o sea, era la segunda ciudad más grande de la Unión Soviética. Moscú, Leningrado. En Leningrado fue a donde, como mencionamos, a donde la revolución comenzó, la revolución socialista comenzó. Leningrado era también un fuerte centro industrial. También tenían allá mucha industria. El Leningrado es un puerto que tiene acceso al mar Báltico, que en invierno el Báltico se congela y entonces toda la flota del Báltico se queda encerrada ahí. Eso tiene, bueno, ha pasado desde tiempos inmemoriales. En la Primera Guerra Mundial los rusos querían tomar lo que era los Balcanes para que pasaran a su flota del Báltico a los Balcanes, cosa que todavía no se les hace. Y entonces, Leningrado era una ciudad muy importante. Y cuando comienza la invasión de los alemanes, gran cantidad de refugiados, gente que va huyendo de los ejércitos alemanes, llegan alrededor de 300,000 personas a Leningrado. Gente que está huyendo de las batallas y gente de la que no existe censo, no existe control, es un estimado, puede que sí, puede que no, la verdad es que nadie sabe. Y entonces, después de cuando comienza octubre del 41, comienza el asedio como tal. El asedio consistió por parte de los alemanes en un principio en que llevaron a su cuerpo aéreo de la Luftwaffe y lo primero que hicieron fue bombardear a la flota del Báltico. Aquí es de mencionar que Rudel, Hans Ulrich Rudel, el soldado más condecorado alemán de la Segunda Guerra Mundial, es cuando hunde un crucero con su Stuka en las batallas por Leningrado. Entonces, el primer objetivo es cortar la línea fluvial, la línea del mar. Comienzan a bombardear a la flota del Báltico. En segunda, comienzan a emplazar a gran cantidad de artillería y comienzan a cortar básicamente el camino de Leningrado. Cuando comienzan las primeras nevadas en noviembre de 1941, prácticamente es el momento cúspide o más álgido de este asedio. Las autoridades de Leningrado, cuando ven que les están encerrando la bolsa, comienzan a evacuar a personas hasta donde les da tiempo. Dice que les da tiempo de evacuar alrededor de 500,000 personas. Y entonces, cuando los alemanes cierran ahora sí completamente la bolsa, ellos solo tenían comida para alimentar a las personas y a las tropas que defendían durante 15 días. Esta parte es bien importante, porque tienes población civil, pero al final del día ellos no importan. Los que importan son los obreros que seguían haciendo armas, municiones, tanques, y los combatientes. Entonces, para cuando el asedio se cierra, las raciones de pan comienzan a disminuir y a disminuir y a disminuir. El punto más bajo que se le dio a un hombre
combatiente fue de 150 gramos de pan al día. Esos son 2 rebanadas de pan para el día, para un combatiente. Entonces, de 2000 calorías que un cuerpo humano debe de recibir para que te mantengas así como que estándar, el nivel más bajo que les dan son de 500 calorías. Y para la población, pues si les daban a los combatientes les daban 150, pues al otro les daban 75. Y entonces aquí comienzan las historias de las memorias de terror. Esas memorias donde la gente, la población comienza a ver pues, qué es lo que se tiene que meter a la boca. Entonces existen muchas memorias de que los muebles, las tapicerías de los muebles estaban pegadas con cola. La cola se hacía con las vísceras, con las tripas de gatos o las tripas de animales. Entonces lo que hacía la gente es que rompía los muebles, les tallaba la cola y la ponían a hervir por el hambre que sentían. Digo, obviamente el valor nutrimental de eso era 0. Existe otra anécdota a donde había una barcaza que llevaba tripas de oveja. Y entonces prácticamente en los primeros días del asedio, un Stuka impactó esta barcaza y se fueron al fondo 500 toneladas de tripas de oveja. Entonces, cuando el hambre ya no te deja pensar, envían a buzos que sacan estas tripas de oveja que decían que ya estaban medio podridas, medio saladas, medio congeladas, y entonces las lavan y con esa putrefacción se las reparten a la población y se las comen. Desaparecen de las calles los gatos, los perros, las ratas, las aves, todo rastro de signo de ser vivo comienza a desaparecer de las calles de Leningrado. Y más o menos por ahí de finales de diciembre y principios de enero de 1941 es cuando comienzan a salir a la luz las noticias de los primeros casos de canibalismo. Pero estos casos de canibalismo, la ley soviética no existía un rubro donde dijera que estaba castigado ser caníbal, y entonces los castigan como mala disposición de cadáveres. Pero en realidad dicen que a pesar de que fueron alrededor de 70, 100 caníbales que agarraron, comparados con el grueso de la población que existía, pues no fue tan significativo. Digo, obviamente a todos nos encanta el amarillismo y por eso salen esas historias, ¿no? No, y además, aparte de las historias de terror, también los habían cortado la luz, solamente estaban racionalizando la luz porque los alemanes la habían cortado y entonces solamente usaban la luz y en ciertos momentos para los edificios públicos. Y a eso le sumamos que fue uno de los peores inviernos de toda la historia. O sea, no nada más era el hambre, sino era el frío, que dicen que como ni siquiera podías, no tenías luz, no había carbón, no había leña. Entonces dicen que era espantoso, no te podías ni mover, ¿no? Vamos a pasar un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo y regresamos.